nosotros mismos estamos en este estado activado, es muy difícil hacer cosas que necesitamos hacer si estamos aprendiendo o enseñando. Es difícil aprender y también es muy difícil tomar decisiones y fijarnos y reconocer lo que los demás están sintiendo y haciendo. Entonces, sí tenemos la capacidad de como bajar intencionalmente ese nivel de ansiedad a través de una sencilla respiración, pues hagámoslo porque nos permite hacer todo lo demás que nos interesa en este momento. Vamos al siguiente tip. Listo. Ken. Seguimos. Bueno, quiero también hablarles de pues algo quizás ustedes han escuchado del coeficiente intelectual, ¿no? Pero resulta ser que la inteligencia también puede ser emocional. Y últimamente yo he estado leyendo un libro, escuchando varias charlas de un profesor de la Universidad de Yale en Estados Unidos, que fue el fundador de un centro que se llama el Centro de la Inteligencia Emocional. Y estos señores han investigado muchísimo justamente cómo podemos cultivar la inteligencia emocional para promover estas cosas que acabo de mencionar. Nuestra capacidad de regular y entender nuestro ser emocional, nuestra parte emocional, nos permite aprender, promueve nuestro bienestar, nuestra salud mental, además de la calidad de nuestras relaciones. Y desafortunadamente, diría yo, nos enfocamos mucho en el sistema educativo en fomentar otras inteligencias y no tanto en fomentar esta inteligencia emocional, que también es algo que podemos aprender. Y los señores del Centro de Inteligencia Emocional crearon un modelo que ellos llaman en inglés RULER, que significa regla. Y este acrónimo consiste en 5 elementos, digamos, cosas que nosotros debemos buscar cultivar en nosotros mismos si queremos aumentar nuestra inteligencia emocional. Consiste en los siguientes pasos. Primero, reconocer nuestras emociones, no solo en nosotros mismos, sino también en los demás. Poder leer las expresiones, poder identificar las sensaciones corporales que son señales de una emoción u otra, es parte de este reconocimiento. Número 2, entender. Y esto se trata de entender no solo las causas de nuestras emociones, es decir, no basta decir, ay, estoy estresada o estoy ansiosa. ¿De dónde viene esa ansiedad para ti? ¿De dónde viene ese estrés? O al contrario, para emociones positivas, estoy muy feliz, estoy muy presente, estoy muy enérgica. ¿Por qué me siento así? ¿Y qué pueden ser las consecuencias de esas emociones en nuestros comportamientos, en nuestra sensación de bienestar, etcétera? El tercero, que creo que es mi favorito porque yo soy profesora de lenguas, se trata del vocabulario. Y hablan de la importancia de poder nombrar con precisión las emociones. Suele ser que si yo le pregunto a Caro, Caro, ¿cómo estás? Caro, ¿tú qué me vas a responder? Estoy tranquila. Aquí, bien, más o menos. Tranquila. Tenemos un vocabulario muy limitado para una pregunta tan importante, ¿no? Y normalmente no le damos la importancia a estas respuestas como deberíamos darles. Entonces, poder precisar quienes tenemos un vocabulario más amplio para describir nuestras emociones, de hecho, eso tiene una incidencia en la mitigación de las emociones negativas y el aumento de las sensaciones positivas. El solo hecho de nombrar lo que estamos sintiendo, perdón. El cuarto es contar, saber expresar y en qué contextos y con quién puedo procesar verbalmente y socialmente mis emociones. Y por fin, que es lo que hemos hablado ya un poco, es la regulación de las emociones, es decir, contar con estrategias que me permiten sentirme mejor cuando estoy sintiéndome mal o sentirme más mejor cuando estoy sintiéndome bien. Es decir, buscar más emoción positiva y mitigar las emociones negativas.
Y todo este conjunto contribuye a lo que claramente es un conjunto de habilidades súper difíciles de desarrollar, pero posibles de desarrollar, ¿sí? Y como la apuesta, digamos, de estos señores del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, que los invito a que consulten sus materiales pedagógicos, están en más de 2.000 escuelas en los Estados Unidos aplicando este modelo, es que debemos poner esto en la lista de prioridades porque la gestión emocional posibilita el bienestar, posibilita el aprendizaje y posibilita una serie de muchas cosas que son deseables para el bienestar psicológico y emocional de las personas. Pasamos, Gen. Y Caro, creo que lo que tú vas a hablar de nuestro querido Nelson Mandela tiene mucho que ver con algunos de los elementos de Ruler, ¿cierto? Sí, total. Creo que está totalmente, en realidad todos estos tips van a ir viendo que están totalmente conectados. Hago solo un paréntesis para decirles hola a todos los que se fueron metiendo después del saludo inicial. Y estoy realmente, ahora que me preguntabas, Nicole, cómo estoy, me siento emocionada. Estoy como emocionada y agradecida con la vida por este espacio, porque creo que, pues por muchas cosas, aquí veo muchos nombres conocidos, gente con la que he trabajado. Gracias además por la invitación a estar acá, a tocar un tema tan importante. Creo que pues todos ustedes trabajan digamos, en un área que es fundamental para nuestra vida, que es acompañar a los niños, niñas, jóvenes en todo su desarrollo, su aprendizaje. Y pues estamos ante un momento muy retador, un momento retador para todos los seres humanos del planeta, no solamente para los que estamos acá metidos. Entonces, pues qué bonito podernos acompañar en hacer que este camino y este transitar por este momento, que es una etapa que va a pasar, pero el pasar por esta etapa sea un paso más amable y más productivo, que nos llene de recursos, que inclusive salgamos mejor de cómo entramos a él. Entonces, pues ante la invitación que me hacían de poder hablar hoy un poco sobre autorregulación y sobre cómo cuidarnos para poder cuidar a otros, pues una de las cosas que pensé que sería como más importante de tocar y que quisiera que se llevaran todos hoy es no renuncien a su libertad. Nosotros pensamos, sentimos que las emociones, que somos como presos de las emociones, que las emociones llegan y no podemos hacer nada ante ellas. Pero en realidad lo que sabemos y lo que se sabe, digamos, desde la psicología y desde los estudios que se han hecho de las personas, cómo manejan sus emociones, es que en realidad no somos presos de ellas, es que podemos ser, digamos que podemos tener agencia, que podemos actuar para, primero para sentirnos distintos y segundo para reaccionar distintos. Y por eso traía a colación pues una foto de nuestro querido Mandela y un poema que seguramente muchos de ustedes conocen, el poema de Invictus, que él decía que fue un poema que lo acompañó mucho en esos 27 años que estuvo en la prisión, en momentos cuando sentía que, pues, que quería, digamos que no sentía que aguantaba más. Esta es la última parte del poema que dice: no importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargado de castigos el viaje, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Es un poema de William Ernest Henley. Y a mí me parece muy bonito y muy potente y me habla mucho a mí porque nos dice, en últimas, no importa cuál sea la situación, tú siempre tienes una oportunidad de reaccionar a ella y de elegir cómo sentirte. Tú puedes ser el piloto de tu vida. Tú también tienes la libertad de darle ese timón a otro, a tus emociones, por ejemplo. Hay una situación en la que estamos hoy todos los seres humanos, que es el COVID. Como decía ahora Nicole, pues nos sentimos amenazados, nos sentimos angustiados, hay muchas cosas que pasan por nosotros que además son normales, digamos, son emociones normales ante una situación anormal, pero tenemos una libertad de reaccionar frente a esas cosas que nos están pasando de maneras muy distintas. A mí me gusta verlo como entender el continuo. Hay un estímulo, en este momento el COVID, y ese estímulo genera
una cantidad de cosas muy distintas. Seguramente lo que ha generado, lo que le puede generar ansiedad pues por el COVID a Nicole es distinto a lo que le puede generar a cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes puede pensar, a mí en realidad lo que me genera estrés o lo que me genera angustia es esto. Va a ser distinto en cada uno. Eso se activa por un pensamiento que tenemos, por una interpretación que tenemos de esa situación. Entonces, hay un nivel de libertad entre ese estímulo y esa interpretación que hacemos. Ahí ya hay una libertad. ¿Qué interpretación queremos hacer? Y cuando hacemos una interpretación de eso, ¿qué otra interpretación podríamos hacer que nos haría sentirnos de pronto mejor? Y esa interpretación nos lleva a tener una emoción de pronto agradable, una emoción de pronto muy desagradable. Entonces también podemos elegir qué emoción tener, y cuando surge una emoción desagradable también podemos buscar tener otra emoción, evocar otra emoción agradable. Y hay otro momento de libertad más, y es la reacción que tenemos, porque podemos tener una emoción, nosotros nos podemos sentir ansiosos o nos podemos sentir bravos o nos podemos sentir con rabia, pero tenemos otro grado de libertad que es la manera en que reaccionamos frente a eso, es decir, que comunicamos esa emoción. Y sabemos, y porque lo trabajamos con los niños, y seguramente ustedes, muchos de ustedes hacen eso con sus estudiantes, y es que hay, o sea, lo más importante para vivir en sociedad es que podamos regular también nuestra reacción ante nuestras emociones. Ahí hay un grado de libertad. Entonces, este tipo un poco lo que nos recuerda es que somos libres y tenemos, digamos, podemos ser el capitán de nuestra alma en la medida en que podemos ralentizar el tiempo, y para eso nos sirve mucho el primer tip de la respiración, hacer más lento el tiempo y hacer que esos momentos de libertad los percibamos y seamos conscientes de ellos y podamos tomar decisiones frente a cómo sentirnos y cómo actuar frente a esto que nos está sucediendo. Ese sería el tercer tip. Si quieres pasemos al cuarto, Gen. Y este cuarto se relaciona mucho pues con el anterior, y es mirar desde el balcón. En últimas, yo les decía ahora, todos están un poco interconectados. Para mí este mirar desde el balcón, o digamos como algunos lo llaman más teóricamente tomar perspectiva, se trata de dar un paso atrás. Nos están pasando cosas, estamos pensando muchas cosas, y mucho de lo que nos pasa con la ansiedad, que es, digamos que ha sido muy, pues muy estudiado, es que cuando estamos muy ansiosos, estamos pensando muy deprisa y tendemos, uno, a exagerar lo que está pasando, y dos, tendemos a irnos mucho hacia el futuro. Tendemos a poner, digamos, a tener pensamientos apocalípticos. Entonces nosotros no solamente estamos pensando en qué va a pasar en una hora, sino que ya nos imaginamos que la bolsa va a caer y que toda la economía va a quebrar y que, o sea, ya nos imaginamos toda la apocalipsis completa. Imaginarnos todo eso hace que la angustia pues se aumente, y entonces se nos vuelve una espiral, un círculo vicioso en el que cada vez estamos más ansiosos, cada vez nos sentimos más angustiados, cada vez vemos menos recursos. Yo ponía esa foto, es una foto, claro, positiva de todo esto, pero es una foto que nos, digamos, para recordarnos que podemos estar viendo con una lupa algo muy chiquito, de pronto ver un detalle de esa flor, pero hay todo un jardín, el niño está en todo un jardín. Mirar desde el balcón es hacernos la invitación de tomar perspectiva, de mirar 360 grados, de entender qué es todo eso que está pasando, de poner la lupa de pronto en otro lugar. Si estoy poniendo la lupa en algo frente a las noticias, por ejemplo, que ahora vi en lo que escribían algunos que hablaban de eso, que me genera demasiada ansiedad, bueno, ¿por qué no cambio el canal y veo otra cosa que de pronto me ayude a ver un panorama más agradable? ¿Sí? Y no solamente 360 grados, digamos, a nivel de espacio, de todo lo que está pasando en este aquí y ahora, sino también en términos del tiempo. En el tiempo han pasado muchas cosas, han pasado cosas tan atroces como la Segunda Guerra Mundial, como los campos de concentración. Hay personas que la han pasado mucho peor que de pronto como yo lo estoy pasando en este momento. ¿Qué tal si de pronto miro eso y eso me permite decir, bueno, de pronto las cosas no están tan mal como yo estaba pensando que estaban? De pronto hay otras cosas que se pueden hacer, de pronto hay cosas positivas que puedo sacar, digamos, de este momento tan difícil que estoy sintiendo. Hay una frase que me gusta mucho de un psicólogo que se llama Efrén Martínez, que es un psicólogo pues, que ha estudiado mucho a Víctor Frankl, que es fue un psiquiatra vienés,
que estuvo en un campo de concentración. Y él, pues Efrén dice, el dolor dura tanto como dura la aceptación del cambio. La toma de perspectiva también a lo que nos invita es a aceptar lo que está pasando, aceptar y de alguna manera con la regla, digamos, de Ruler, estamos aceptando lo que estamos sintiendo, pero también se busca un poco lo que esto nos dice es aceptemos lo que estamos viviendo, esto es lo que hay. ¿Quisiéramos que fuera distinto? Sí. ¿Quisiéramos de pronto que el mundo no hubiera cambiado tanto en un mes como ha cambiado? De pronto sí, pero es que eso ya no es. Lo que estamos viviendo es esto. Ese tomar perspectiva de si yo estoy sufriendo porque ya no puedo hacer X o Y cosa, no, ya no lo podemos hacer. Si estoy sufriendo porque de pronto lo que más me gustaba del colegio era ver a mis niños personalmente, ya lo vas a volver a tener en unos meses de pronto. Hoy lo que tienes es la virtualidad. ¿Cómo podemos sacar provecho de esta virtualidad? Tomemos perspectiva y ubiquémonos en dónde estamos, a qué nos está invitando esta situación. Y esa invitación que nos está haciendo la vida, tratémosla de tomar de la mejor manera para que nuestra lupa se ponga en esas cosas que lo que nos hace es darle grandeza a nuestra vida y no en esas cosas que lo que hace es achiquitar, digamos, nuestra mirada. Es un poco para, digamos, sobre este tip de mira desde el balcón. Me haces pensar mucho en cómo la importancia de estar presente, ¿no? El niño aquí está siendo muy presente, no está pensando en qué hay en la casa o qué pasa mañana o qué va a comer más tarde, está enfocado en la actividad que está haciendo. Y creo que es fácil en este momento de estar queriendo mirar muy atrás y pensar, tener nostalgia sobre lo que era y también intentar de pensar sobre el futuro. Pero ninguno de estos estados es tan útil de cómo estar aquí y ahora. Exactamente, exactamente. Y creo que ahí también con lo que dices de estar presente se conecta muy bien con todo el tema de respiración. O sea, lo que en últimas lo que nos ayuda a estar en la respiración y por eso hoy, en este momento se habla tanto de meditar, de, digamos, de hacer ejercicios de mindfulness, de conciencia plena, pero también de oración. O sea, todo lo que nos ayude a bajar la respiración, a calmarla, porque en últimas cuando nos concentramos en inhalar y en exhalar, estamos entrenando a la mente para estar en el presente. ¿Cómo nos ayudamos para estar en el presente? Y ese estar en el presente nos ayuda a ver lo que está pasando y no, como dice Gen, a situarnos o en lo que ya no es o en lo que no sabemos si va a ser, porque hay tanta incertidumbre que no tenemos ni idea qué va a estar pasando en unos meses. Pasemos a la siguiente. Sí, pues simplemente construyendo un poco, Carolina, yo quiero compartir con ustedes, sé que pues todos somos seres humanos y creo que a veces como estar parado en la silla o en la tarima del profesor nos hace sonar como personas que tenemos las respuestas y creo que, o sea, personalmente quiero decir que resueno mucho con lo que dice Carolina en lo personal. O sea, esto, hay una frase en inglés que voy a tratar de traducir, pero dicen que research es me search, es decir, las cosas que yo investigo, los investigo porque tienen que ver con querer una curiosidad propia sobre mí, mi identidad, mis luchas. Y creo que yo personalmente estoy aquí sentada haciendo este trabajo porque son cosas que también me cuestan, ¿no? Y seguramente ustedes, adicional a respirar, han encontrado cosas que les han ayudado a estar presente, ¿sí? Agrego a esta lista y como todas estas reflexiones profundas de poder poner las cosas en perspectiva, nuevamente, es muy difícil usar esa corteza prefrontal, esa parte lógica de nuestro cerebro que nos permite ver de lejos objetivamente una situación y hacer esta jugada de perspectiva. Es súper difícil hacerlo cuando estás tomada por el estrés o la ansiedad o ese ciclo vicioso de montarse en los videos del futuro, digámoslo así. Y comparto que no solo la respiración me ha funcionado a mí, yo me he cogido, y nuevamente volviendo al tema del ruler, como reconocer que estoy agitada y siento que estoy hablando rápido y estoy respirando rápido y siento como el corazón palpitando. Y si yo salgo a caminar
y doy unas vueltas por el conjunto de mi edificio, el solo salirme del apartamento y caminar durante 5 minutos me ayuda a bajar. Y es ahí donde yo personalmente encuentro que puedo montarme en esos ejercicios de toma de perspectiva. No antes, cuando tengo la mente revuelta o tomada o como posesionada casi por la ansiedad. Es como no permite pensar. Entonces, también creo que es la invitación de que cada quien, y con el tip que también estoy por dar, esto del autocuidado es algo muy personal, ¿sí? Y sí, pueden haber tendencias de que la atención plena es lo que nos ayuda a estar aquí y ahora. Para algunas personas sí, pero para otras personas quizás es otro que me sirve a mí. Tomo mi break al mediodía de preparar el almuerzo y me encanta cocinar. Y es algo que para mí personalmente me hace estar aquí y ahora en mi tarea creativa de preparar una delicioso almuerzo y como nutrirme desde la comida, ¿sí? Y me ayuda a estar aquí ahora y no es un ejercicio de atención plena, ¿no? Entonces, es una invitación al me search, como conocernos, el autoconocimiento nos permite reflexionar y entendernos y descubrir, digamos, cuáles son las preguntas, por ejemplo, en el siguiente tip de las 5 preguntas para mi autocuidado. Pueden ser preguntas distintas para ustedes, ¿sí? Pero estas son unas que han estado circulando en redes y que me parecieron que coinciden mucho para lo que me ha servido a mí. El primero es el que acabo de mencionar, cómo estoy cuidando o moviendo mi cuerpo. Creo que subestimamos lo poderoso que es incorporarnos y ser intencional con conectarnos con el momento, con algo que es muy concreto, que es la sensación física. Y quizás este montaje psicológico que hacemos es un poco menos tangible de lo que son nuestras sensaciones corporales. Entonces, ¿cómo te estás cuidando a nivel corporal y físico? Que creo que es algo que todos sabemos, pero es más fácil decirlo que ser consistente en ello, ¿sí? Y esto puede ser caminar 5 minutos o puede ser hacer cosas locas como lo que va a hacer Henry este fin de semana, que compró una trotadora y va a hacer un maratón en el parqueadero de su conjunto porque ese es el nivel de actividad física que él necesita para estar bien. Conózcate. Yo creo que esa es la clave. El segundo, la gratitud. Creo que hemos enfocado mucho la energía de esta conversación en la regulación o el cuidado alrededor de las emociones difíciles, pero creo que la gratitud es, pues según las investigaciones y también mi experiencia propia, de las cosas más poderosas para generar la sensación de emoción positiva. Entonces, un pequeño acto yo estoy haciendo, lo mencioné en el último webinar, un chat con mi familia todos los días a la hora de la comida, que es como la hora importante de comida en Gringolandia, mandarnos un mensaje con mi familia de como para que nos sentimos agradecidos hoy. Y es muy sencillo y aumenta un montón esa sensación de, oye, sí, yo tengo mucho que agradecer en la vida, no todo está tan difícil como puede parecer en este momento. Tercero, ¿cómo estoy encontrando salir hoy? Y creo que este salir lo puse entre comillas porque para algunos yo tengo el lujo de tener un jardín donde puedo caminar. No es el caso para todos. Quizás para ti salir de tu casa o apartamento es ir a subir y bajar escaleras en tu edificio, ¿sí? O hacer la salida permitida de ir a mercar. Y esas son formas de como cambiar de escenario que ayudan a respirar mentalmente. Esta me encanta y creo que la belleza y la apreciación de la belleza, de hecho, es una habilidad socioemocional poco hablado y la belleza puede ser un remedio para el desespero muy poderoso. Entonces, buscar formas de cultivar la belleza, nuevamente, para mí personalmente me encanta cocinar, ya lo mencioné. Para mí, servir el almuerzo es una oportunidad para crear belleza. Entonces, hacer el arreglo, la guarnición, hacer que parezca bonito el plato, es una de las formas en mi día en que busco cultivar esa belleza. Para ti puede ser
no sé, guardar fotos chéveres que has visto en redes sociales, cosas lindas. Puede ser ser coleccionista de quotes, como de dichos, como los que nos ha compartido Carolina, que me parecen que son hermosas, frases hermosas. ¿Qué es esa belleza para ti y cómo la puedes cultivar y reconocer en tu día a día? Y últimamente, ¿qué expectativas de normal estoy soltando? Es aceptar justamente el cambio, lo que estaba mencionando Carolina, ¿no? Entre más rápido nos adaptamos a una nueva realidad, menos dolor vamos a sufrir. Y eso implica ajustar las expectativas. Si yo soy una mamá y tengo 3 niños chiquitos en mi casa y también estoy tratando de dictar clase virtual, no voy a rendir lo mismo que cuando estoy en el colegio y no tengo 3 pelados encima, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que soltar para este nuevo normal que estamos experimentando? Y eso es ser generoso y compasivo con uno mismo, hacer ajustes en las expectativas y las exigencias. Y creo que lo último que va a hablar Caro tiene mucho que ver con eso. Sí, total, total, está totalmente relacionado porque en últimas, como decía Nico, como que en los primeros tips hablamos como más un poco de autorregulación de emociones y en estos estamos yendo, creo que el foco está puesto en cómo cuidarnos para cuidar y la manera en que mejor nos podemos cuidar es, digamos, trayendo lo mejor de nosotros y ese mejor de nosotros también está en nuestras emociones agradables. Yo les puse esta foto, que es una foto que a mí me parece divertida, sobre todo ahora que estamos todos en casa. Es una foto en la estación espacial de unos astronautas que están celebrando, que están haciendo una cena de celebración. Claramente, pues, bastante hacinados y pues en el espacio. Y me parece interesante, por ahí ha circulado en estos días como entrevistas y análisis que hacen psicólogos que estudian el confinamiento. Yo creo que es un área de la psicología, a mí, pues yo soy psicóloga y personalmente siempre me ha parecido muy apasionante entender cómo es que las personas sobreviven en confinamiento, pues en cárceles, por ejemplo, en una nave espacial. Yo de chiquita quería ser astronauta y hoy en día me pregunto como, no sé si habría podido ser por esto, pero en últimas, digamos, lo que la psicología del confinamiento nos cuenta de estudiar personas, por ejemplo, como estas que pues pueden haber estado 1 año, por ejemplo, en el espacio, es que los síntomas que tienen se parecen un poco a los que estamos sintiendo. Sienten ansiedad, sienten, digamos que hay mucha preocupación por el futuro, y parte de lo que les sirve para regularse es precisamente llenar sus días de emociones agradables. Como esas, como detalles como celebrar, como lo que nos decía ahorita Nicole, preparar una cena bonita y compartirla con otros. Reírse, por ejemplo, contar chistes, tener un momento de solo contar chistes, hacer guerra de almohadas. Yo tengo una niña de 2 años y compré pues, una crema chantilly solamente para echárnosla encima y como divertirnos, como un poco llamar a la bobada y a la risa y a la alegría. Eso nos ayuda a bajar las emociones desagradables, porque en últimas tú solamente puedes estar sintiendo una sensación, una emoción cada segundo. O sea, no puedes estar sintiendo 2 al tiempo, justo al tiempo. Claro, pueden ser muy, muy pequeñitas, muy pegaditas. Pero entonces, en últimas, esto se trata de cómo hacemos que nuestro día se llene de emociones agradables. Y eso también hace que evoquemos emociones agradables más fácilmente, porque cuando digo evocar, un poco se trata de qué recordamos. Entonces, cuando uno piensa en las veces que he estado encerrado y es que para mí estar encerrado es terrible, o las veces que he estado en clases virtuales, para mí las tecnologías son dificilísimas, nunca lo he logrado, y entonces eso uno empieza como a agrandarlo y el cuerpo lo recuerda, y cada vez que uno piensa en esa situación, el cuerpo vuelve sobre esa situación. Entonces, ¿qué tal si le enseñamos al cuerpo otro tipo de emociones, a asociar otro tipo de emociones con esas situaciones? Yo les cuento, por ejemplo, que cuando fue el N1H1, yo estaba en Inglaterra y yo me enfermé. Entonces estuve en cuarentena también, como casi un mes encerrada, pero era un cuartico chiquitico en una residencia en Londres, que claramente donde no tenía las comodidades que tengo ahorita. Y claro, al inicio cuando dijeron como cuarentena,
mi primera reacción fue como, Dios mío, voy a tener que volver a vivir eso. Pero me ha servido mucho esa experiencia porque me ha hecho acordarme de muchas cosas que hice en ese momento para estar más tranquila. Entonces, por ejemplo, eso, tenía llamadas con mis papás todos los días. Tenía una persona que era unos amigos, que eran mis amigos de enfermedad, que me llevaban la comida todos los días y que se volvieron, o sea, grandes amigos y hoy en día todavía me hablo con ellos, etcétera. Entonces, digamos, solo les cuento esto como para animarlos a que llenen su vida de emociones agradables, que se las inventen, que creen ocasiones especiales en el día para sentirse bien. Por ahí una persona decía, es como el recreo, que decía como, yo me pongo en mi día algo que sea como el recreo. Sí, que metas en tu calendario del día momentos para sentirte feliz, para sentirte agradecido, para sentir la belleza. Y eso va a hacer que esas otras emociones vayan cogiendo menos fuerza cada vez y te vayas sintiendo mejor pues con el tiempo. Lo que queremos invitar ahora es pasar a un momento de preguntas. Entonces ya dentro de los panelistas contamos con varios miembros del equipo de CoSchool y vamos a estar atentos para las preguntas que nos quieran hacer. Entonces invito a todos que en este momento, si tienes una pregunta, que lo escribas no en el chat, sino en esta parte aquí de preguntas y respuestas. Y vamos a estar pendientes de todas las preguntas y respuestas que llegan. Y además, ustedes pueden ir revisando también las preguntas que nos van haciendo. Y ustedes lo pueden votar, ponerle like. Yo creo que mientras nos lanzan preguntas, que ojalá hayan muchas y todas las preguntas son buenas, así que no tengan miedo de lanzarlas. Creo que vale la pena ir cerrando como con una pequeña reflexión sobre, pues hemos hablado del me search, de la autorregulación, del autocuidado, del autoconocimiento. Y quisiera pues volver al título de este espacio, como lo publicamos por lo menos, que es cuidarme a mí para cuidar a los demás y hacer una relación más explícita entre, o quizás que ustedes nos cuenten por el chat, quizás eso es hasta más enriquecedor. ¿Qué creen ustedes que tienen que ver este tema del autocuidado y la autorregulación emocional que ver con su quehacer pedagógico, ¿no? Nosotros como profes, quizás lo más importante que nos va a tocar en esta época de educación a distancia, yo también soy profe, es cuidar a nuestros estudiantes. Quizás no se trata tanto en un inicio de la clase de lectoescritura, ¿no? Sino de cuidar a nuestra gente. Entonces, ¿qué tiene que ver este tema que hemos hablado durante toda la charla del autocuidado con ese cuidado de nuestros estudiantes, ¿sí? O el cuidado de nuestros hijos, o el cuidado de nuestras parejas y familias. Láncennos sus ideas, eso sí, por el chat y las preguntas por la función que mencionó Henry al fondo de la pantalla. ¿Qué creen que tienen que ver? O sea, pregunta para ustedes y que nos pregunten por el otro canal cosas que quieren saber. Estamos ahí veo aquí respuestas, sí. Sí, veo que ya han llegado algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo ayudar a los niños en su autorregulación? Yo creo que todas estas cosas que hemos hablado ahí son cosas que les pueden servir a ustedes, pero que también ustedes pueden poner en práctica con sus niños. Y creo que, y es un poco también pues, relacionado con la pregunta que lanza Nicole, que queremos ver las respuestas de todos ustedes, pero yo creo que en este momento y para este tema viene muy bien como pensar y reflexionar sobre todo lo que uno sabe, lo que ustedes saben, lo que hemos aprendido todos los que hemos recorrido caminos en educación sobre el currículo oculto. Las emociones se transmiten por el currículo oculto. Es decir, se transmiten por esa manera en que nos relacionamos con nuestros niños, con nuestros estudiantes. Yo tengo una niña de 2 años acá en mi casa. Claro, no entiende mucho, pero sí entiende mucho. Y últimamente ha dormido mal. Y yo sé que ha dormido mal porque yo también estoy durmiendo mal, porque mi esposo también está durmiendo mal. Esa ansiedad se contagia y se contagia de muchas maneras. Se contagia en la manera en que hablamos, de pronto en la manera en que reaccionamos. Entonces,
Hay cosas explícitas que podemos hacer, digamos, para ayudarlos a ellos también a regular sus emociones, también, digamos, a lentizar su tiempo, también a sentirse más libres frente a esas reacciones, también a entender que pueden reaccionar de otras maneras. Pero mucho también de lo que podemos hacer es precisamente nosotros calmarnos, nosotros tener más paz para relacionarnos con ellos desde, digamos, desde un lugar de paz y de calma. A mí me parece que es muy buena la metáfora, digamos, que, pues, o el ejemplo que se pone a veces del avión. A uno le dicen, primero póngase su mascarilla si va con un niño y una vez usted esté respirando, ayude a respirar al otro. Precisamente se trata un poco de eso. Si nosotros cuidando a otros estamos en un estado de angustia, de depresión, de miedo, de plena ansiedad, pues lo único que vamos a transmitir a los otros, a nuestros niños y a las personas que cuidamos es eso. Entonces, ¿cómo nosotros llenarnos de paz para que eso sea lo que transmitamos y para que podamos ser lo más importante que somos como profesores, que es unas personas que acogemos al otro, que calmamos al otro, que le ayudamos a ver posibilidades en últimas, ¿no? Ahí veo que hay varias respuestas que están llegando. Creo que uno vamos a contestarlo en vivo, que es de Kevin Miranda. Ha sido votado, 4 participantes dieron like a su pregunta, Kevin, entonces le vamos a dar prioridad. Kevin pregunta, ¿de qué manera podemos calmar a los estudiantes y padres que se sienten recargados de trabajo y bueno, quizás recargados en términos generales, ¿no? ¿De qué manera podemos calmar a los estudiantes y padres que se sienten recargados de trabajo? Y de hecho, Sanjay, que fue compañero mío de la universidad cuando yo era profe, también nos comenta por el chat de también una exigencia que proviene de las mismas instituciones educativas, ¿no? Como yo conozco también de experiencias de personas en nuestro equipo que están trabajando desde la casa, pero mejor dicho, cuando comenzó todo esto, llenaron los chicos de tareas, de que sigamos aprendiendo, de que los procesos educativos no pueden parar. Y eso en sí, esa respuesta en sí es una respuesta ansiosa, ¿no? Y creo que se relaciona mucho con este punto que hablamos de cuál es el nuevo normal y cómo podemos entender que tenemos quizás que construir un nuevo normal, que no es o no se parece en muchos aspectos a lo que antes hacíamos, ni la forma en que calificamos, ni el alcance de la profundidad de los contenidos académicos que hacemos o tocamos cuando estamos frente a frente en clase. Ni las horas en el día cuando estamos tratando de ser profe, ser papá, ser trabajador, ser estudiante, ser todo en un solo lugar, conviviendo con muchas otras personas que también comparten el recurso del espacio y del tiempo. Entonces, creo que tenemos como profesores y también líderes, como líderes en nuestras instituciones y organizaciones, una gran responsabilidad de justamente volviendo a lo que hablamos al comienzo, que nosotros modelamos lo que queremos que se contagie, ¿sí? Y si la expectativa que establecemos para nuestras clases, para nuestras casas y para nuestras instituciones es la misma que antes, seguramente no se va a lograr y las personas se van a estresar. Entonces, creo que tenemos que hacernos primero a nosotros mismos esa pregunta. ¿Cuál es el nuevo normal? ¿Qué es una expectativa razonable para el proceso educativo que yo estoy liderando en este momento? Y mientras eso, también modelar, y aquí la importancia para mí del autocuidado y la autorregulación en mi rol de líder profesor, que es como yo me proyecto hacia los demás, va a haber un efecto espejo, ¿no? Si yo estoy proyectando ese afán de lograrlo todo, mi equipo, mis estudiantes van a sentir ese mismo afán y esa misma presión. Entonces, entender que modelamos tanto con expectativas explícitas del nuevo normal, como con nuestras emociones a la hora de aproximarnos a ellas. Y creo que pues hay una pelea, la pelea que menciona Sanjay de las
de las presiones que recibimos como profes de nuestras instituciones, es un momento para tener coraje, ¿no? Y alzar la voz y quizás ser la persona que plantea o lanza el comentario difícil sobre este nuevo normal y cómo lo co-construimos para que sea razonable y sano para todos, ¿sí? Y eso no es una posición fácil y no es algo que todos van a sentirse cómodos haciendo, pero quizás es un momento que se requiere de ese tipo de liderazgo y coraje en decir las cosas. No sé si ustedes tienen algo que agregar o pasamos a otra pregunta. Pues sí, creo que con el tiempo que se nos está corriendo, intentamos responder un par de otras preguntas. Y gracias a los panelistas de COSCU que están respondiendo en este momento a varias preguntas. Hay una pregunta aquí de Catalina Acuña sobre cómo podemos motivar a que estudiantes participan activamente en clases virtuales. Y como una estrategia que quiero darte, Catalina, es que quizás para los estudiantes es algo muy nuevo estar enfrente de la cámara y puede estar un poquito incómodo. Entonces, y quizás la pregunta de, bueno, ¿cómo están y cómo se sienten? Puede ser difícil para responder. Yo te invito que quizás invites a que los niños que traigan objetos de su casa que significan algo para ellos, o quizás que pongan una gorra especial para ellos y que traigan como algún material y objeto para romper un poco el hielo que hay obviamente con la pantalla. Y ser muy intencional con estrategias creativas de generar estos momentos de interacción y interacción positiva y diferente. De acuerdo. Yo quisiera responder ya para cerrar con, de pronto como a varias preguntas que veo que es frente a, hay una que hacen frente a cómo ayudar a una persona con una leve depresión a crear emociones agradables. Hay una frase también que me parece que sirve para este momento, también de un psicólogo que les hablé hoy, que se llama Fred Martínez, que él dice, ante situaciones anormales, lo normal es tener pensamientos y emociones anormales. También alguien en el chat decía, para mí es nuevo sentirme ansiosa, ni siquiera lo estoy identificando, ha sido difícil identificarlo. Es que es raro, estamos viviendo una situación muy atípica y nos sentimos de maneras atípicas. De pronto nunca en la vida nos habíamos sentido tan ansiosos, de pronto nunca en la vida habíamos sentido lo que estamos sintiendo. Para nuestros estudiantes de pronto pasa lo mismo. Entonces, por eso es tan importante lo que hablábamos hoy de ayudar a los estudiantes y nosotros mismos a entender qué nos está pasando y a nombrarlo. Nada más con el hecho de nombrarlo ya podemos, o sea, ya como que tenemos una representación de hecho y eso nos ayuda a manejar, digamos, esa emoción. Creo que también hay algo importante y que no quisiera como que cerráramos sin decir esto, y es que es importante pedir ayuda si se necesita. Así como nos dicen con el COVID, estos son los síntomas, si usted tiene ciertos síntomas, pida ayuda, busque ayuda. En el sentido emocional también es importante. Nosotros estamos muy acostumbrados a que minimizamos la parte emocional, a que no le ponemos tanta atención. Digamos que es normal en este momento sentir emociones anormales, como ya lo decía, pero también hay ciertas cosas que nos pueden estar diciendo que algo está pasando. Sabemos que, por ejemplo, el maltrato intrafamiliar se ha aumentado. Eso es algo que de pronto ustedes como profesores lo pueden ver, lo pueden percibir que hay algo realmente anormal, muy extraño que está pasando con unos estudiantes. Entonces creo que la invitación y la manera en que podemos ayudarlos es ser escucha. O sea, ustedes ante todo son escucha para sus estudiantes, son personas en las que ellos confían. De pronto hoy en día es más difícil por la lejanía física, pero sí es importante acercarse a ellos, digamos, de maneras personales. Si hay, digamos, si hay personas que están pues teniendo algo en particular difícil, para que sientan la confianza de acercarse si realmente, por ejemplo, esa depresión es una depresión seria, donde hay, no sé, pensamientos de autolesión o de lesionar a otros, donde se puede buscar ayuda más profesional para, digamos, para contener el tema. Y otra cosa que también algunas personas mencionaban por allí es cómo tocar el tema de la muerte. Yo creo que el tema de la muerte, o sea, la manera de tocar el tema de la muerte es tocándolo, así como se tocan los temas difíciles. Es decir, con todo el amor, con todo el cariño, pero es algo que nos pasa como seres humanos y que nos va a pasar, sea ahorita o sea después. Nos va a pasar con las personas que queremos, se van a morir.
y tenemos que aprender a hablar de ello y hablar de cómo nos sentimos, de, digamos, de por qué nos causa tanta angustia, pero también de entender que es algo normal y que tenemos, o sea, que un poco que es parte de la vida y que como es parte de la vida es también lo que nos ayuda a disfrutar mejor y más el presente, porque si fuéramos eternos, pues este presente no valdría más que vale cualquier otro. Así que creo que la manera pues de hablar de estos temas es precisamente haciéndolos explícitos y encontrando el espacio y el momento en clase para tocarlos y generando la confianza en sus estudiantes para que se sientan pues capaces de hablar sobre ellos y de cómo se sienten al respecto. Creo que casi hemos logrado responder a las diferentes preguntas que hemos recibido. Entonces, muchas gracias al equipo de CoSchool por ayudar con sus respuestas y creo que podemos seguir respondiendo. Para ir cerrando, pues quiero pedirles quizás 3 o 4 minutos más para que cerramos. Yo voy a explicar también dónde pueden encontrar más materiales para ayudarles con estos temas de autorregulación emocional. Y que sigue, que webinars siguen, porque tenemos más webinars que vamos a estar ofreciendo en las semanas que vienen. Entonces, antes de esto, pues no sé si han visto este video, que es de un tren de personas creo que es en un país en Europa, pero es de una risa contagiosa. Entonces vamos a ver si podemos verlo, porque hay esta frase que a mí me encanta, de Harriet Lerner, una escritora, que es, pues todos lo pueden leer aquí en la pantalla. Que es algo que cuando pensemos en cuidarme para cuidar a otros, es pensar no en el impacto solo en mí, pero ¿qué pasa si yo lo logro hacerlo y yo logro cuidarme? Pues ¿qué pasa con mis estudiantes? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa cuando yo soy este modelo de calma? ¿Qué pasa cuando yo soy este modelo de risa y de buena onda? Entonces vamos a ver si logramos compartir este pequeño video. Bueno, espero que todos pudieran reír un poquito y que pudimos sentir el impacto que puede tener pues cuando alguien está bien. Y cuando alguien está bien y está capaz de compartir su alegría, mira el impacto que puede tener. Y todos nosotros podemos tener este impacto en diferentes personas.
vamos a tener 2 más webinars. Las fechas están sujetos a unos cambios pequeños, entonces por favor no se anoten las fechas aún. Vamos a estar en contacto con todos con estas fechas, pero vamos a indicar en el siguiente webinar en términos de resiliencia, en términos de cómo podemos usar pues, toda esta situación como una oportunidad para crecer y para crecer como educadores. Y también vamos a estar compartiendo estrategias para dinamizar y volver pues, muy divertido y lo más interesante que puede la educación virtual. Y también es para recordarles que tenemos el curso de Edumoción Móvil, un curso de formación para docentes que ya está pues 100% en línea, y si estás interesado en participar puedes contactar a paula@coschool. Y también quería compartir con ustedes dónde está nuestro canal de YouTube, porque hemos estado subiendo contenidos ahí que están muy relacionados con temas de autorregulación y tenemos videos ahí que están enfocados en autorregulación, en atención plena. Entonces aquí voy a compartir mi pantalla para que vean. Aquí está youtube.com/coschool y aquí van a encontrar videos sobre atención plena, van a encontrar unos how-tos que son videos explícitamente sobre la autorregulación, por ejemplo. Entonces aquí es nuestra selección de videos sobre autorregulación. Aquí está. Entonces les invito a todos para que conozcan la página de YouTube. Y sería genial si antes de que nos vamos, podrían llenar un pequeño encuesta que ya vamos a compartir aquí. No sé si Caro, Nicole quieren decir algo a los más de 300 personas en total que nos han acompañado en Facebook y en Zoom. ¡Wow! Increíble tanta gente. Nada, solamente decirles gracias, gracias por tomarse este tiempo para estar con nosotros, gracias por compartir en esta gran comunidad, gracias por lo que hacen como profesores, gracias por lo que hacen acompañándonos a las familias, acompañando a los niños, haciendo que la vida de todos sea un poco más gentil, más fácil, más tranquila en estos momentos. Cuídense. Espero que el mensaje que se lleven es de que si ustedes no se cuidan, no pueden cuidar a nadie. Yo sé que cuando uno trabaja en los temas sociales, como que queremos ser a veces Superman y queremos ser salvadores, y por eso estamos aquí, por eso estamos trabajando en estos temas, pero llévense el mensaje que si ustedes no están bien, no van a poder hacer nada por nadie. Así que lo primero es que ustedes puedan encontrar esas maneras para encontrar paz, para encontrar calma, para estar centrados, para transmitir ese amor que le tienen a sus niños, y que si ustedes pueden encontrar ese lugar, eso es lo que ellos también van a encontrar estando con ustedes. Así que contagiemos a muchos de paz y de luz, que es lo que tenemos que ver en este momento. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar acá. Sí, yo resueno, Caro. Uno de los profes dijo como, contagiémonos, ¿sí? Esa risa contagiosa inspiró, y creo que no solo son contagiosas esas emociones positivas y esa muestra de autocuidado que también puede modelar lo mismo para otra persona, sino también pues otras cosas positivas que en nuestro papel de liderazgo tenemos que contagiar, ¿no? Contagiar la noción de que se puede con esta vaina de la educación virtual, aunque sea difícil, de que estamos para aprender, y que eso también es algo que se puede contagiar a los que nos rodean, de que estamos dispuestos a ayudar, y esa es una actitud que también puede ser contagiosa. Entonces, entendamos el contagio como algo poderoso y positivo y un motor de cambio. Y lo mismo que dice Caro, todos merecemos cuidarnos, y ser generosos y cuidadosos con ellos mismos es la forma de inspirar que los demás también lo hagan. Y estamos viendo, nuestra herramienta de poll que nos muestra de una vez que nos fue bien en la clase hoy, profe Caro. Increíble. Bueno, muy bien. Me alegra mucho. Y nuevamente una invitación como muy calurosa y cordial de que nos sigan acompañando en estos espacios. Hemos aprendido mucho
de cómo hacer cada vez mejor este reto de la educación virtual y vamos a estar aprendiendo y compartiendo con ustedes en los 2 siguientes webinars cómo enfrentamos este reto tan interesante educativo que estamos teniendo juntos y que compartamos estos aprendizajes y eso es como nuestra meta. Entonces, ojalá nos acompañen en los siguientes y aquí estaremos también a través de nuestras redes muy pendientes de preguntas o aportes o solicitudes que ustedes puedan tener, que nos sigan en esas redes y que no duden en escribirnos, estamos para eso. Sí, y muchas gracias por todos, por sus comentarios, sus preguntas del Colegio Calypso, el de Confandi en Cali, Odair y sus compañeros. Y bueno, gracias a todos por la buena energía y también pues por permitirnos hacer estos espacios con ustedes. Nos vemos en el siguiente y vamos a estar en contacto con todos con estos datos de los siguientes webinars y con la página de YouTube y todos los recursos que podemos compartir con ustedes. Un gran abrazo para todos y bueno, ¿por qué no practicamos un poquito de autocuidado esta noche y hacemos algo para nosotros mismos para que podamos cuidar a los demás? Un abrazo para todos. Un abrazo a todos. Abrazos a todos. Cuídense. Chao.